Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, son las 5 y por acá estamos ya empezando nuestro live de los miércoles. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el déficit de integración sensorial. Vamos, vamos a invitar por acá a Claudia, que es mi invitada de hoy. Ya por acá se está conectando, qué rico. Hola Moni, hola Marce, hola Nati. Qué bueno que están por acá conectados, qué rico tenerlos por acá en este nuevo live. Vamos a ver cómo le va a Claudia con la conexión. Hola Moni, ¿cómo estás? Claudia, ya le das ahí, ya te invité, ya le das a aceptar la invitación y ya quedas acá conectada. Recuerda que es importante que estés desde el celu para que se pueda hacer la conexión mucho más fácil. Dice que no te puedes unir. Ahí te reenvié la invitación, no te preocupes. ¡Hola! Ahora sí. Hola Ana María, buenas ¿Cómo tardes. Buenas estás? tardes para todos. Buenas tardes, qué rico tenerte por acá. Yo ya iba saludando mientras tanto. Yo vi que estabas ahí conectadita. Eso al principio es uno como hundiéndole botones a ver por dónde es que se va a meter, pero eso ya le coge el tiro y es súper chévere. Sí, Este no, espacio. el en vivo por Instagram no es mi fuerte. No te preocupes que esta pandemia hizo que los que no fuéramos tan tecnológicos nos volviéramos tecnológicos, que nos uniera, porque esto ha hecho también, ha creado unos espacios maravillosos con otros profesionales de la salud. Yo digo que para mí esta es mi biblioteca auditiva. Yo por acá tengo los temas guardaditos y cuando llega un paciente con estas dificultades, inmediatamente les mando el live, les mando el link de YouTube, conéctense, vean, aquí aclaran dudas. Entonces ha sido muy chévere y una herramienta muy importante para los pacientes. Entonces, bueno, qué rico tenerte por acá con este tema tan maravilloso que no lo había trabajado, no lo había tratado. De hecho, es un tema que cuando yo estudié en la universidad no me tocó, no está en el DCM5. Entonces, somos pocos los psicólogos que lo conocemos, pues porque no lo vimos en la universidad. A mí, digamos, que me tocó acercarme un poco más a este tema hace muchos años, en el trabajo con el colegio. Yo trabajé en el colegio Montessori 5 años, entonces digamos que ahí ya acercándose uno a los síntomas de los niños, específicamente este niño que tendrá, este no puede ser esto, este tiene estos síntomas, pero no puede ser este diagnóstico. Entonces, digamos que ahí fue que me empecé a acercar al tema y a conocerlo. Pero antes de empezar a hablar de este tema, que yo sé que para muchos es un tema nuevo y es un tema que estaban esperando, porque aquí ya tengo un montón de preguntas y todo listicas para ti. Quiero que te presentes, que nos cuentes un poco sobre ti, Claudia, quién es Claudia, qué hace Claudia, qué es eso de terapeuta ocupacional. Acá hay muchos que se conectan que son psicólogos y que son profesionales, pero hay otros que son papás. Entonces, qué rico que nos cuentes un poquito sobre ti y bienvenida a este espacio. Ana María, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias también por permitirme hacer parte de tu comunidad, que veo que es gente como muy curiosa y siempre que quiere como aprender mucho. Yo te sigo en redes, pero la verdad es que tienes un grupo muy bonito que has ido consolidando, no solamente de profesionales de la salud, sino también de padres muy preocupados por aprender más sobre estrategias que le ayuden en la crianza a sus hijitos, y eso me parece muy importante. ¿Quién es Claudia Trujillo? Yo soy terapeuta ocupacional desde hace 27 años. ¿Qué es terapia ocupacional? La terapia ocupacional es una rama de la salud en donde nosotros utilizamos en nuestra profesión, utilizamos la ocupación de las personas como medio de tratamiento.
Entonces, en las diferentes etapas de vida, tú vas teniendo unas ocupaciones que unas son principales o más importantes para el individuo y otras que pues son necesarias y que hacen parte del desarrollo vital que también debes trabajar. No todo el mundo tiene necesidad de trabajar con un terapeuta ocupacional. Yo me he ido especializando, pues en realidad desde que egresé de la universidad, me fui especializando en la atención a la población infantil. O sea, niños inicialmente recién nacidos y lactantes que eran del programa Bebé Canguro del Hospital Materno Infantil, eso fue en Bogotá, y luego ya me centré en niños con diagnósticos de enfermedades neurológicas. Y a raíz de este inicio laboral, pues continué todos mis 27 años trabajando con el mismo grupo etario. En este momento entro haciendo parte de un grupo interdisciplinario en el Centro de Atención Neuropediátrica Integral. Somos varios equipos, en realidad en una sola institución alcanzamos a completar más o menos unos 7 equipos, en donde tenemos psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, terapeutas del lenguaje, musicoterapeuta, y nos guían los neuropediatras y los psiquiatras infantiles. Ese es más o menos pues como mi grupo de trabajo, y lo que yo hago diariamente pues es precisamente acompañar a las familias que acuden a nosotros sobre orientación no solamente de niños con enfermedades neurológicas, sino también de aquellas familias que tienen de pronto alguna dificultad en el colegio, por un posible trastorno de aprendizaje o simplemente por pautas de crianza y necesitan una orientación un poquito más especializada, y estamos nosotros prestos para hacer ese acompañamiento. Qué bien, oh, maravilloso todo esto que nos cuentas y qué belleza es este trabajo de rehabilitación y todo con estos niños que lo necesitan, y crear estos espacios en la ciudad es muy importante porque muchas veces los papás no saben a dónde llegar, a dónde ir. Pues yo tengo como referencia a SEMPI, tengo como referencia también Siete Sentidos, ¿cierto? Que han sido como el apoyo desde la terapia ocupacional y para todos estos casos. Y vale la pena aclarar también, Claudia, que este tipo de diagnósticos solamente lo hace un terapeuta ocupacional. Entonces, qué tan bonito, pues uno hace como ese tamizaje inicial, pero quien da como la última voz y empieza ese tratamiento es un terapeuta ocupacional. Entonces, qué tan bonito que cada uno desde su experticia como profesionales de la salud y acompañar a estos niños tengamos como ese tipo de situaciones específicas a las cuales intervenir. Yo pienso que la salud mental de los niños es muy frágil, la salud mental de los niños es demasiado delicada como para no ponerla en manos de un buen profesional y una buena un buen acompañamiento, una buena detección a tiempo de tantos síntomas, de tantos diagnósticos, marca mucho la diferencia en el resto del proceso del desarrollo que pueda tener un niño. Entonces, qué rico que nos aclaras esto, que hay tantas especialidades y la diferencia pues como estas especialidades, y entremos en materia en este tema del déficit de integración sensorial. Pues así es como lo conocemos, pero tienen otros nombres, ¿cierto? Lo llaman de miles de maneras, entonces llegan donde uno, es que yo creo que tiene esto, pero entonces también es que yo creo que es autista porque tiene este déficit de integración sensorial, es que yo creo que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad porque tiene déficit de integración sensorial. Y lo que pasa es que muchos de estos trastornos, de estos síntomas se relacionan, entonces tienen comorbilidad con un diagnóstico específico. Entonces por eso muchas veces también los papás se confunden, y por eso es que es importante diferenciar esto. Bueno, en realidad hiciste como un montón de preguntas al mismo tiempo. Voy a tratar de organizarme mentalmente para aclarar muchas de las dudas que precisamente se generan durante incluso conversaciones entre padres de familia en reuniones informales, ¿sí? Y la verdad es que incluso creo que se ha llegado a un punto de sobrediagnosticar la entidad. Mucho. Con cualquier comportamiento, con cualquier rasgo que yo esté presentando, de una vez ya estamos poniendo el rótulo, y no necesariamente. O sea, primero, lo que tú dices es cierto. Bueno, empecemos
hablando un poquito del término. De Se término, habla sí. de trastorno de integración sensorial. Así fue como se acuñó inicialmente. Sobre el año 1972, nuestra gran mentora, la doctora Jean Ayres, es quien empieza a hacer el descubrimiento de todo este tipo de características que tienen un grupo de niños que, sin tener ninguna enfermedad neurológica diagnosticada, como puede ser una parálisis cerebral o como puede ser una epilepsia, estos chicos empezaban, ella empieza a detectar que demuestran algunas dificultades para la ejecución de actividades muy simples como vestirse, como jugar, como aprendizaje escolar. Y ella decía, yo no entiendo, pues en ese momento ella decía, yo no entiendo por qué, si este niño no tiene nada neurológico, tiene este tipo de dificultades. En su momento, ella empieza a hacer un estudio con un grupo grande de chicos y empieza entonces precisamente a delimitar lo que fueron los constructos iniciales de la teoría de la integración sensorial. Y habla de un trastorno de integración sensorial porque ella considera que el problema era que la información que sube al cerebro por las diferentes vías, por los diferentes canales, entonces el auditivo va a través de una vía, el visual va a través de otra vía, pero ella se centró en el estudio de 3 sistemas que son muy importantes y que a veces como que no le prestamos mucha atención: el vestibular, el táctil y el sistema propioceptivo. Esos 3 son las bases, esos 3 sistemas son la base, son la piedra angular de la organización del procesamiento sensorial. Y ella empezó a detectar que habían unos chicos que presentaban dificultades relacionadas con la información que recibía el cerebro de esos 3 sistemas, en conjunto con la visual, para poder hacer coordinación. Entonces, resulta que ella nos habla de un trastorno de integración sensorial en esa época, pero sus estudiantes, ella fue mentora de un grupo grande en la Universidad del Sur de California y formó a muchas instructoras que hoy en día son nuestros referentes conceptuales. Y ellas son las que siguen esta investigación. Y en la investigación pues da para que hayan como diferentes miradas del trastorno de integración sensorial en ese momento, y por eso se acuñan tantos términos en general. ¿Cómo lo estamos identificando la mayoría de terapeutas en este momento? Hablamos de un trastorno de procesamiento sensorial. Es un término que abarca muchas más explicaciones para saber y comprender qué es lo que está pasando con cada niño. Y ese trastorno de procesamiento sensorial pues tiene varias categorías también. Una de las categorías es el trastorno de modulación sensorial, que yo creo que es el que comúnmente todos vemos. Ese trastorno de modulación sensorial nos habla de que mi sistema nervioso central, de que mi cerebro recibe la información, pero la está procesando de manera inadecuada, o a veces no la recibe con la suficiente intensidad, ¿sí? O a veces la recibe con una intensidad demasiado alta que no puede como modular precisamente toda esa información. Y me explico mejor. Entonces, estamos en un primer puntico. Recuerden que estamos hablando de 3 categorías. Una categoría es el trastorno de modulación sensorial, que pertenece a los trastornos de procesamiento sensorial. Entonces, yo puedo tener respuestas exageradas a estímulos que son normales. Respuestas, ustedes a veces cuando llegan a nuestras consultas, llegan contando, miren, no puedo prender la licuadora, el timbre ya desespera a mi hijo y se pone a llorar y como que no se halla, el taladro del vecino, o por el contrario, hay algunos chicos que parece que como que estuvieran como en una burbujita y no alcanzaran a identificar todo lo que pasa alrededor. Los hablan y ellos no prestan atención. Algunas veces los padres llegan a pensar que de pronto su hijo tiene alguna dificultad auditiva, porque es que yo le hablo y le digo y le estoy diciendo y él parece como si no me escuchara, como si no me entendiera. Entonces, esas son reacciones bajas. Y hay otros que tienen unas necesidades específicas de estar buscando la sensación. Entonces, ahí tenemos la hiperreactividad sensorial, la hiporreactividad sensorial y por último la de búsqueda sensorial. Y yo creo que esa es la categoría que más rápido identifica a todo el mundo, porque para todos es muy fácil detectar ese chico que o que le tiene miedo al columpio, al rodadero o al revés.
el niño que se monta 300 veces en el columpio del rodadero y quiere más y más y más y no lo puede bajar uno del parque y él está acelerado todo el tiempo, pero busca más esa sensación. Entonces, a eso ya lo hemos empezado a rotular como tiene un trastorno de integración sensorial o tiene un trastorno de procesamiento sensorial. Y ese es el más visible. Nos faltarían otras dos categorías, que son el trastorno de discriminación y el trastorno de base sensorial, de problemas motores de base sensorial, que también es otro término que muchas personas han escuchado y es el de dispraxia del desarrollo. Y es ese niño que tiene mucha dificultad en todo su comportamiento motor, entonces se le riega todo, cuando está en la mesa no sabe manejar los cubiertos, va a tomar el jugo y se le cae de las manos, tiene mucha dificultad para aprenderse a vestir solo, no lo piden en ningún grupo de juego porque, ay, no, es que Pablito siempre siempre deja que nos metan el gol, no es capaz de coger el balón. Y esa es la otra categoría que han identificado mucho. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las características unitarias dan per se un trastorno. Para eso hay que hacer una evaluación, y una evaluación muy juiciosa, una evaluación exhaustiva, que la realiza un profesional de terapia ocupacional certificado, formado en integración sensorial. Creo que hay más muchas cosas. Sí, 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 qué bueno esa aclaración también, porque pues muchas veces llegan donde uno con esos síntomas y a veces se generaliza, es que por eso no podemos generalizar, porque es que mira que tiene cada especificación de acuerdo a ese síntoma que esté presentando. Yo, por ejemplo, he escuchado que los papás se quejan de estos niños que nunca los tienen en cuenta en el fútbol porque son muy torpes con la pelota, les tienen apodos y todos los ponen de recoge bolas, más bien que porque no sirven ni que para tapar, ni para meter goles, ni nada. Entonces, ahora el boom del fútbol, de los niños, de que las fiestas de cumpleaños son todos en estas cosas de fútbol, entonces los papás se angustian porque entonces, ¿qué hago? Lo meto a unas clases personalizadas, ¿qué hago? Entonces, mira, qué tan importante escuchar esta parte también del parque, que a veces los catalogamos o los vamos tachando como, este no puede montarse en el columpio por esto, entonces aislémoslo. Pero también yo he escuchado muchas veces esa parte de la integración sensorial en los sentidos, ¿cierto? Entonces, niños que no se ensucian, que no amasan, que no son capaces de coger las texturas en la guardería, en el colegio, que les da mucha dificultad, entonces las profesoras los mandan a los papás a que les hagan esos ejercicios en la casa, a que los pongan a amasar, a ensuciarse, a pintar, a regarse de pintura por todas partes, porque son niños que cuesta muchísimo. Y también yo pienso que es que hay un fenómeno bastante importante ahora, bueno, aparte del encierro de la pandemia, que yo creo que este año también afectó a muchos niños, toda esta pandemia, en muchos sentidos, también hay un fenómeno y es que los niños de antes jugábamos en el barrio, en la casa, en los palos, a la golosa, a los escondidijos, nos chucha, cogida, nos escondíamos, nos raspábamos, llegábamos, mejor dicho, vueltos nada con los patines, nos bajábamos de los patines, nos montábamos en la bicicleta. En cambio ahora son niños de apartamento, entonces todo el tiempo están en un apartamento y las empleadas muchas veces no tienen tiempo pues de bajarlos o no les dan el permiso de bajarlos, entonces bajan a los niños y muchas veces los niños no se ensucian, no corren por esa manga, yo les digo a los papás, no importa que el parque sea pequeñito, pónganlos a hacer rodillos, a gatear, a que se escalen por esos columpios, a que caminen descalzos. Entonces también ese fenómeno se está presentando últimamente. Por acá Natalia nos dice que los sonidos los escuchan con más intensidad, no les gusta la licuadora, el secador de manos, hay hipersensibilidad como sensorial. Mi hijo peleaba porque le pusiera el champú, porque le secara la cabeza con una toalla. Pues es que mira que eso que está comentando Natalia y algo de lo que tú estabas diciendo anteriormente, eso hace parte precisamente de las dificultades que está teniendo nuestro cerebro en un momento dado para modular la sensación que recibe.
Y entonces esa no modulación, ¿sí? Y ese sentir exageradamente alguno de los estímulos que estoy recibiendo hace que mi conducta también se altere. Pues obviamente, si yo estoy, lo que tú estabas diciendo, o sea, hay niños que no les gusta untarse, que no les gusta pintar con las manos o pegar las cosas en el jardín. Y si a mí me están exponiendo frecuentemente a eso y yo no logro tolerarlo, ¿cuál va a ser mi respuesta? El rechazo. Incluso algunos niños llegan hasta la agresión, ¿sí? Porque ellos no saben explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten. O sea, la verdad es que para algunos niños que son defensivos, la sensación, incluso cuando crecen y que han sido capaces, pues, como de escribirnos, es que dicen, miren, es que yo siento a veces como si metiera las manos en miel y luego, eso me lo decía algún niño alguna vez, yo meto como las manos en miel y luego tengo que empezar como a coger y a manipular otras cosas. Entonces yo decía, sí, es terrible, o sea, no hay nada más fastidioso que estar empegotado y untado como de miel y luego que después de esto me exijan que yo empiece a hacer otro tipo de cosas. O sea, yo ya quedo como totalmente paralizado y mi cerebro no es capaz de codificar lo que necesita realizar después. Y a veces hemos tenido lo estamos viendo mucho las personas, tú nombrabas ahorita a Siete Sentidos, con Ayola alguna vez lo hablábamos, y es que cuando los terapeutas no están formados en integración sensorial, utilizan estrategias inadecuadas. ¿Como cuál? Entonces, como no le gusta pintar, como no le gusta, entonces pongámoslo a pintar más hasta que tolere la sensación. Y resulta que ese no es el objetivo. Yo tengo que volver ese estímulo agradable para mi hijo, ¿sí? Entonces, mi primera acción no puede ser confrontarlo con el estímulo que le disgusta. No, yo tengo que entrar por otros lados que son más agradables para él, invitarlo a jugar, que él participe activamente, que quiera estar conmigo, que yo gane su confianza y a partir de ahí yo voy aumentando el reto para lograr que eso que no le gusta, como está tan entretenido con el juego y con lo que yo le estoy proponiendo y confía tanto en mí, que cada vez que yo empiezo entonces a proponerle otra serie de retos y de desafíos, él me los acepta. Y así su cerebro va a empezar a aceptar algo que para él antes no era lo suficientemente cómodo. Entonces va a empezar, ahí es en donde empieza a tolerarlo, luego empieza a integrarlo y luego empieza a disfrutarlo. Y luego ya desaparece esa dificultad y por consiguiente mejora mi comportamiento. Pero esa terapia de choque puede ser incluso mucho más terrible que no hacer nada. Por acá Memeca nos dice que, bueno, que su hija es muy hipersensible cuando la están peinando, que le duele tanto que hasta se muerde los dedos cuando la están peinando y que para ella es muy duro saber lo que siente porque la niña no habla, pues no es muy verbal, entonces no hay forma de entender lo que está sintiendo. ¿Qué pasa? Esas son estrategias que cada chiquito va como tratando de organizar. Hay algunos niños que tácitamente, o sea, nosotros desde el punto de vista de conocimiento de la vía neurológica, comprendemos que a veces la presión o el dolor viajan más rápido una que la otra dependiendo de lo que uno esté sintiendo. Entonces, por eso cuando a mí me está a veces doliendo un dedo y yo me lo aprieto, parece que mientras que yo me estoy apretando el dedo, parece como si pasara el dolor, porque la vía neurológica de una es más rápida que la otra. ¿Sí? A eso se le llama mecanismo. Es una Te fuiste, cantidad como de ya la volviste. estrategias para eso. Entonces, ella le está molestando tanto eso que prefiere autoagredirse para lograr como contrarrestar esa molestia que tiene en cierto sentido. O sea, no es tal la molestia que está teniendo que prefiere sentir esta sensación que ya la puede regular mejor que la sensación de lo que siente cuando la peinando. Entonces, debemos como empezar a darle algunas estrategias adicionales que no sea morderse, o sea, ella la descarga sensorial propioceptiva que le da el morder le puede ayudar a modularse, a regular la sensación. Entonces busquemos algo que nosotros llamamos un shubitú o un mordedor, ¿sí? Un mordedor para que en el momento en el que yo tenga que estar haciendo, no me puedo ahorrar la peinada, qué pesar, pero no me la puedo ahorrar, o sea, yo no puedo dejar a mi hijita llena de maraña, no.
tengo que hacerlo. Entonces tengo que generar una cantidad de estrategias que le ayuden a regular esa sensación mientras que yo voy haciendo la actividad que tengo que hacer, que es peinarla, por ejemplo. Súper, súper. Entonces, bueno, cuando hablamos entonces, porque nos mencionaste pues como muchos síntomas y nos contaste pues las tres ramas, pero cuando hablamos en sí de procesamiento de sensorial. De un trastorno de procesamiento De un sensorial. trastorno de procesamiento sensorial. Hay, como lo hablamos al principio, hay diferentes corrientes que se han dedicado pues como a estudiar cada uno por aparte. Hay una corriente que es la de Winnie Dunn, en donde ella nos habla de procesamiento sensorial desde el punto de vista de comprender que cada uno de nosotros tiene unas particularidades para entender el mundo. O sea, cada uno de nosotros tiene unos patrones sensoriales que nos permiten regularnos dentro de un ambiente, o sea, comprender lo que pasa dentro de mi cuerpo y regularnos dentro de un ambiente. Entonces, al respecto de eso, comprendemos que no, eso no necesariamente es hablar de un trastorno, ¿sí? O sea, yo puedo tener un patrón de procesamiento de buscador o puedo tener un patrón de procesamiento evitativo, como lo que tú me decías, o sea, no me gusta pintar con las manos, pues entonces evito, no hago esa actividad, me evado de la actividad. Eso es terrible, eso ya per se es un trastorno. No, no necesariamente. ¿Cuándo empezamos a hablar de un trastorno? Cuando las dificultades que tiene mi cerebro para procesar la información de los diferentes canales sensoriales empieza a afectarme en otra serie de actividades, en otra serie de ocupaciones. Me explico mejor. O sea, si yo tengo molestia por algunas texturas de los alimentos, y entonces yo digo, no me gusta que me den, mi hijo cuando estaba pequeño me decía, no me gustan las bolas, no me recibía nada de frijoles, no me recibía lentejas, no me recibía nada de eso, que no le gustaban las bolas. Entonces, pues no se las comía, pero yo tenía otra cantidad de alimentos que podían suplir ese aporte nutricional. Entonces, si a mí me empieza a afectar desde algún punto de vista el desempeño de mis actividades de autocuidado, ¿sí? Bañarme, vestirme, asearme, si me afecta mi ejecución de la ocupación principal, que es la escolaridad, o sea, no me permite acceder a nuevos aprendizajes porque está la dificultad que me está interfiriendo con esos nuevos aprendizajes. O si me afecta la participación social con otros pares o con, inclusive pues con adultos o familiares, ahí es donde estamos hablando que hay un trastorno de procesamiento sensorial, porque ya pasa de ser unas características puntuales de cómo organizo yo la información que viene del resto del mundo para afectarme mi ejecución. Entonces ahí yo ya estoy hablando de un trastorno de procesamiento sensorial. Y ahí es donde se dan las categorías que yo te decía al principio, en donde yo entro a hacer la evaluación, en donde la terapeuta ocupacional formada en integración sensorial entra a hacer la evaluación y a detectar en dónde está la causa, por qué este chiquito no es capaz de vestirse solo, por qué este niño tiene tanta dificultad para aprender a coger el lápiz y hacer dibujos o para reconocer diferentes informaciones visuales y aprender igual que el resto de sus compañeros del salón. En ese momento es que nosotros podemos hablar de que hay un trastorno de procesamiento sensorial. Perfecto. Hablabas de hiper e hiporreactividad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el significado de estas dos? Hiperreactividad se refiere a un tipo de respuesta exagerada a estímulos que son comunes. Y para cada uno de los canales sensoriales hay diferentes pues, respuestas. Si hablamos, por ejemplo, del táctil, entonces una hiperreactividad es no tolerar las cremas cuando me están aplicando, por ejemplo, para hidratarme, que mi mamá me baña y me va a hidratar y que yo no me aguante las cremas. O, por ejemplo, para nosotros ya es muy fácil vestirnos y no sentir ni las costuras ni las marquillas de la ropa, ¿sí? Entonces, si eso está pasando de manera exagerada, o sea, que el niño sí siente las costuras y sí siente las marquillas y lo incomodan y lo distraen y no lo dejan permanecer, ahí estamos hablando de una hiperreactividad sensorial de tipo táctil.
la señora, no recuerdo el nombre de la mamita que nos estaba contando que no se aguanta el timbre, que no se aguanta la licuadora. Esa es una hiperreactividad sensorial de tipo auditivo. Como que un timbre es normal para todo el mundo, pero ella lo está escuchando como si tuviera 3 decibeles más arriba de lo que en realidad es. Y así para cada uno de los sistemas. Cuando estamos hablando de hiporreactividad, es que la reacción es casi que es nula o baja a cierto tipo de estímulos para los cuales los demás sí tenemos una reacción esperada. Hiporreactividad, como la que les estaba diciendo hace un rato, es ese niño que va al parque y se sube muchas veces en el rodadero y quiere antes como intensidad de la sensación, porque no la registra lo suficientemente bien. O son esos chiquitos que entran, por ejemplo, en un ambiente ruidoso, incluso en una piñata. Uno hay veces que ve esos chicos que sin tener ningún tipo de alteración auditiva, o sea, que sabemos que hay exámenes para medir la capacidad auditiva y sabemos que el niño está bien, pero que sin embargo uno ve que ingresan a una fiesta infantil y está el ruido más terrible, está la música toda, está el payaso hablando de todo, y ellos parecen no notarlo, como si o sea, no se dan cuenta de todo lo que está pasando en el ambiente. Entonces esa es una hiporreactividad sensorial, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea vestibular, dependiendo de las características que uno esté viendo, así mismo se va haciendo la clasificación. Súper. Bueno, todas las personas que tienen conductas de alteración en la reactividad sensorial tienen necesariamente un trastorno. No, no necesariamente. Les pongo un ejemplo desde mi experiencia. Aquí en casa tenemos la mitad es hiporreactivo y la mitad es hiperreactivo. Con mi hijo mayor somos buscador de sensación, o sea, nuestra característica de percibir el mundo es que no son suficientes cierto tipo de sensaciones. Por ejemplo, en la parte gustativa, a nosotros nos gusta echarle limón a todo, que todo sea muy picante, que se sienta la sal, ¿sí? Y en cambio a mi esposo y a mi hijo menor, ellos sienten como que nosotros somos exagerados, o sea, le echaron demasiada sal, eso tiene mucho picante, eso no. Eso hace que nosotros hagamos una búsqueda sensorial de tipo gustativo, pero eso no nos está alterando, por ejemplo, la alimentación, o sea, nosotros comemos de todo, no tenemos ninguna baja nutricional, no tenemos ningún problema, por ejemplo, de hidratación desde el punto de vista nutricional. Entonces, como es una condición que no me está alterando absolutamente nada, que ponga en riesgo mi quehacer diario, no se considera que sea un trastorno. Ya, a estos chicos que tienen, por ejemplo, dificultades para procesar la información gustativa u olfativa, son niños que incluso empiezan, por ejemplo, a cocinar algo y el solo olor ya les están pensando a dar como arcadas y a prepararse. Y llega la hora del almuerzo y yo no quiero, y empieza esa ansiedad también, y yo me quiero como salir y como que no quiero responder porque no me quiero enfrentar al momento de tenerme que sentar a recibir unos alimentos que no soy capaz de procesar, ni por textura, ni por olor, ni por visual. Y entonces empieza a haber una falla en mi carga nutricional que altera mi peso, mi talla, y esto sí es considerado entonces un trastorno de procesamiento sensorial de tipo modulación que me está generando una alteración que puede ser compleja para mi bienestar. Súper interesante esto que nos dices y esta aclaración pues, tan importante, porque sí, a veces tenemos esa confusión y tendemos a decir todo es que es hipersensible auditivamente, es hipersensible olfativamente, pero mira que hay una diferencia entre la hiper y la hiporreactividad. ¿Listo? Para que todos los que están ahí en este momento ingresando, les cuento que estamos hablando sobre el trastorno de integración sensorial. Claudia Trujillo, especialista en este tema, en este trastorno, nos está aclarando muchas dudas. Y bueno, los que acaban de entrar no se preocupen, que de todas formas queda grabado para que no se pierdan el inicio, que ha estado muy interesante todas las preguntas y estos aportes que también nos están dando.
a veces cuando llega una familia con unas dificultades específicas en un niño, yo siempre entro a evaluar si esa dificultad que me están describiendo se presenta también en casa, se presenta solo en casa o se presenta también en el colegio. En cuanto a este trastorno, Claudia, si por ejemplo se presenta solo en casa o se presenta solo en colegio, ¿ya se consideraría trastorno o se entrarían a evaluar pasa específicamente en el colegio, como muchas veces hago yo con los papás con otro tipo de trastornos? ¿Cierto? Que yo digo, bueno, si se presenta en casa, en colegio, a mí me gusta mucho involucrar todo el equipo interdisciplinario. Venga, yo quiero cita con la profesora, yo quiero cita con la psicóloga, venga, yo voy al colegio a observar, venga, hablemos con el colegio, venga, hablemos con la casa. Y si yo veo que sí es una dificultad que se presenta en todas partes, bueno, entremos a evaluar porque sí hay algo acá que se está manifestando. Pero a veces uno ve que son 2, 3 síntomas apenas y son muy poco evidentes y solo es en la casa. Entonces yo digo, no, pues acá no hay que entrar a evaluar, sino que hay que entrar a organizar el ambiente y a trabajar un poquito con los papás. Es lo mismo con el déficit de integración sensorial. Bueno, en realidad, por ejemplo, por lo general nosotros que estamos en la clínica, lo que siempre identificamos es que para utilizar uno de los ejemplos que es como el más común y como que el que todo el mundo maneja, cuando hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico con déficit de atención con o sin hiperactividad, nosotros decimos que los criterios se tienen que cumplir en 3 ambientes diferentes. Para un trastorno de procesamiento sensorial no siempre se da en los 3 ambientes de igual manera, porque cada ambiente tiene un nivel de exigencia diferente. Por lo general, en donde siempre empezamos a detectar esto es en colegio, y por eso hay veces que se demoran tanto en llegar como a la causa de la dificultad, porque los papás, aunque han visto cierto tipo de conductas y de comportamientos que pueda que al compararla con otros chicos del entorno no sean tan comunes, nosotros siempre tendemos a evitar exponer a nuestros niños a lo que les está molestando, ¿sí? Entonces, si en casa le molestan los ruidos, pues yo simplemente no los hago, o miro a ver qué me invento pues para disminuir ese ruido, o me llevo al niño para otra habitación, o me llevo a la niña para el segundo piso, o espero a la hora que ya no esté para prender la licuadora y para hacer ciertas cosas, por darte algún ejemplo. Entonces en casa siempre es un ambiente más controlado. Por consiguiente, las manifestaciones de dificultades en el procesamiento no son tan notorias. Cuando nosotros estamos en colegio, no, la capacidad que tenemos de controlar tanto estímulo no es tan fácil, porque yo tengo 12, 15 chicos en un aula de clase, más todos los que están en el entorno, y pues hay varias cosas que van sucediendo. Entonces, eso hace que mi hijo o que mi hija reaccione a todo ese tipo de cosas que están pasando en el entorno, y cuando hay una dificultad en ese procesamiento, pues yo disparo y detono más la conducta inadecuada, ¿sí? Nosotros hablamos de conductas adaptativas. La conducta adaptativa es que si yo hay la presentación de un estímulo, mi respuesta debe estar más o menos acorde en intensidad a la respuesta de ese estímulo que di. Entonces, eso pasa casi siempre en los colegios, pero no es que solamente pase ahí lo notamos. ¿Sí? Ahí lo identificamos, pero cuando empiezas a indagar como lo haces tú, que empiezas a llamar entonces a la profesora, a la mamá, a la abuelita que lo cuida, a la nana que está todo el día, empiezan a surgir otra serie de comentarios en donde uno ya puede hacer la identificación de que las conductas de dificultad en el procesamiento se dan en diferentes entornos, sino que con diferentes intensidades o en diferentes frecuencias. Pero para poder hacer un diagnóstico, sin duda es necesario que nosotros apliquemos unas pruebas estandarizadas o pruebas estructuradas o escalas estructuradas que nos permitan establecer qué tan diferente en realidad está ese comportamiento del niño o de la niña en comparación con otros niños de su edad. Perfecto. Para acá, Educa Elena nos dice, en caso de en caso de los niños y los adultos que no soportan los globos, ni tocarlos, ni inflar porque tienen miedo a que se reviente. Hay muchas cosas que también pueden estar asociados, o sea, que son muy conductuales asociados con experiencias previas, ¿sí? Y ahí es en donde a veces, por ejemplo, con psicología encontramos como esa diferenciación o a veces como
como esa dificultad para entender qué es primero, el huevo o la gallina. O sea, en realidad, ¿qué es primero? En realidad es una falla en procesamiento sensorial o es una conducta aprendida, ¿sí? Entonces, esa puede ser la reacción. Por ejemplo, hay eventos traumáticos para niños en donde hubo en una fiesta un estallido tan fuerte de un globo de helio, algo así que marca de manera importante esa emocionalidad de ese chiquito, y luego ya, como es una conducta que vivió y que vivió de manera traumática, al pensar que la va a volver a evidenciar, entonces se hace una dificultad. Si es una situación muy puntual con los globos, más que un trastorno de procesamiento sensorial, pensaría yo que es algo derivado desde el punto de vista de una conducta previa traumática que el niño no ha podido resolver o que el adulto no ha podido resolver. Porque si no se encuentra ninguna dificultad asociada a ningún otro tipo de sonido, pues no tendríamos por qué estar pensando en un trastorno de procesamiento. Perfecto. Elena nos dice si te quedó clara la respuesta. Bueno, entonces ahora viene una parte muy importante, Claudia, y qué bueno que esta es una de las preguntas finales, todavía tengo dos por acá por hacerte, y es, una vez ya que tenemos este diagnóstico, listo, fuimos donde la terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial nos hizo el diagnóstico, ya estamos seguros que este es el diagnóstico. ¿Cómo lo acompañamos? ¿Cómo acompañamos a este niño, a esta niña que presenta este trastorno desde casa, desde colegio? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, lo primero es de dónde viene, dónde se origina la dificultad, porque con base en eso, el terapeuta va a poder montar un plan de trabajo, va a poder comprender mejor en dónde debe empezar. Cuando nosotros hacemos la formación, ahí aprendemos las jerarquías de la intervención. Entonces, no es que tenga que ser secuencial y que si yo no hago el paso 1, no se puede pasar al paso 2, no, pero sí nos da la posibilidad de identificar por dónde debemos empezar y cómo vamos logrando avanzar, ¿sí? Cómo vamos nosotros dando la posibilidad de hacer estrategias terapéuticas dentro del ambiente terapéutico para que ese chiquito vaya logrando mejorar, perdón, su procesamiento. Recordemos que la integración sensorial es un proceso neurológico y como todos los procesos neurológicos, pues se tienen que dar unos tiempos de aprendizaje, unos tiempos de maduración. Yo doy un estímulo y espero a que este cerebro apropie el estímulo, lo module, lo regule, lo discrimine y lo integre para que pueda dar una respuesta adaptativa. Esto quiere decir que ese acompañamiento va a ir definido dependiendo a cuál categoría es la que me da en el momento en que yo realizo la evaluación. Si es un problema de modulación o de reactividad sensorial, ¿cómo debo entonces hacer abordaje? Hay una serie de estrategias. Si es un problema de discriminación o si es un problema de control postural o de dispraxia, o sea, de trastorno motor de base sensorial. Lo primero que sí les digo a los papás es, miren, este es un trabajo que es trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo no es nosotros los terapeutas haciendo todo y usted de observador. Todo el trabajo en equipo, cuando se hace en niños, tiene que involucrar a la familia, porque los niños van a la consulta 1 hora, 2, 3 veces a la semana, pero el resto de las 23 horas del día que hay en cada día de la semana es tiempo de la familia y es tiempo del colegio. Entonces todos tenemos que estar muy organizados. El entrenamiento lo da el terapeuta, o sea, como la pauta inicial de por dónde empezar y cuáles juegos realizar, lo da el terapeuta. Y por lo general nosotros lo estamos dando, está como muy oscuro. Sí, eso te iba a decir. Sí, Un segundo. Tranquila, tranquila. Ahí No sé sí, si... ahí sí, sí, sí. Nosotros vamos entonces a ir dando la pauta, pero esas pautas y esas estrategias las tienen que aprender los padres y esas pautas van a contener modificaciones en el ambiente, ¿sí? Que yo tenga que estar organizando el ambiente para favorecer el procesamiento del chiquitín o modificaciones en la tarea que esté realizando,
Entonces yo les voy a estar adaptando la tarea para que le dé una información sensorial que le permita organizar mejor esa información al cerebro y por consiguiente aprenda mejor. La intervención sí o sí se debe dar una parte en consultorio. ¿Por qué en consultorio? Pues porque resulta que nosotros necesitamos de un equipamiento especial, que son una cantidad de columpios, de rodaderos, de hamacas, de material de tipo táctil y de todo, que debemos estar suministrando durante toda la sesión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico, con lo que hablábamos ahorita, si yo tengo un chico que tiene una defensividad táctil, que es esa reacción exagerada a cierto tipo de estímulos como la pintura, como el pegante, como cierta ropa y de todo, pero tenemos una fortaleza desde el punto de vista vestibular. A mí la teoría me habla de que yo primero entonces planteo actividades de tipo vestibular o de tipo propioceptivo, como por ejemplo en jalar, empujar cosas, cargar diferentes cosas, que son las que le están permitiendo a ese cerebro ponerse alerta, pero de una manera activa, porque es una información que le está gustando, ¿sí? Se me congeló ya. Es una Ya información volviste. que está gustando, ¿sí? Y entonces yo empiezo a poner actividades de ese tipo. Tengo que involucrar mi equipamiento, vamos a subirnos en este columpio y entonces vamos a cargar esto. Y mientras que yo estoy haciendo esto y tengo un niño motivado, tengo una niña que quiere y que confía en mí y que quiere cada vez como que subirle el nivel de complejidad a eso que estamos haciendo. Estamos jugando y nos estamos inventando, que estamos en un fuerte, que estamos construyendo el castillo, que vamos a ir a pasar los valles y estamos estimulando la imaginación, estamos hablando de la ideación motora. Ahí en ese momento en el que yo tengo muy enganchado a este chiquito, yo entonces empiezo a introducir ese reto desde lo táctil que no le parece tan chévere, ¿sí? Entonces empiezo, ahí es en donde utilizo mi jerarquía de, de los objetivos pues que debo ir organizando. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tipo de textura es el que voy a introducir? ¿Me voy a ir de una vez con la textura viscosa? ¿Me voy a ir de una vez con algo que él no tolere? ¿O empiezo por un tipo de textura que, como unos cojines de peluche y de todo, que en el momento en que él pase haya un roce o que ella pase haya un contacto, pero que como está tan enganchado jugando, el cerebro lo procesa, lo acepta y lo procesa bien, ¿sí? Y me permite que yo cada vez entonces involucre diferentes cosas. Esos juegos se hacen dentro del consultorio. Y eso es en lo que consiste la terapia con énfasis en integración sensorial. Entonces la gente, Jean Ayres decía una cosa que es muy importante y que me parece absolutamente romántica y muy bonita. Si usted, padre de familia, ve desde afuera que su hijo está jugando, lo está disfrutando y está gozando con la terapeuta, porque ahí está teniendo éxito la terapia. Si usted está viendo desde afuera que el niño llora, que se quiere ir, que no le gusta, es porque esa terapia no está siendo exitosa. ¿Sí? Entonces, es que yo lo llevo ahí a jugar. Sí, lo llevas a jugar porque él no sabe jugar de la manera en que el mundo se lo pide y prefiere aislarse y prefiere hacer otra serie de cosas o más que prefiere, le cuesta tanto medir su fuerza que se va muy duro contra los compañeros, contra los amigos, y entonces es ese niño que es rotulado como brusco, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nosotros hacemos dentro del consultorio. Pero a la par, yo tengo entonces que estar haciendo psicoorientación, psicoeducación a la familia, en donde, mire, tenemos una defensividad táctil, lo que vamos a hacer en casa es esto. Entonces, por ejemplo, si lo hablamos con una defensividad auditiva, tenemos que darle el control al niño de poder regular esa sensación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Eso va encadenado a algo secundario. Por ahí una mamá decía, súper chévere, sí, me va a tocar entonces bañarlo siempre con música. Claro, Sí. esa es una
súper estrategia. Nosotros tenemos que asociar la sensación de disconfort con algo que a él le guste y por ahí es por donde empezamos. Entonces yo siempre busco algo que para el niño sea agradable y empiezo a introducirlo en esa parte que no es tan buena. Lo mismo tengo que hacer con el colegio. Entonces, de acuerdo a cada una, es muy difícil como dar estrategias muy puntuales porque cada uno de nosotros tiene un mundo de posibles reacciones a diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, como que dar muchas estrategias generalizadas a veces no es tan fácil porque lo que le sirve a uno no le sirve al 100% como a otro. Entonces hay que hacer un análisis individualizado de qué es lo que requiere ese sistema nervioso central de cada uno de los chiquitos o de los adultos. Ya inclusive hay muchos grupos a través de todo el mundo que están empezando a implementar la teoría de integración sensorial en paciente adulto, en paciente, por ejemplo, que tiene dificultades desde el punto de vista emocional o de psiquiatría o en pacientes ya adultos mayores y están empezando a arrojar los primeros resultados positivos del uso de la terapia con este tipo de poblaciones, aunque todavía estamos un poquito lejos. Esta está muy pensada primero solamente para la población infantil. Qué bueno, tocaste ahí unos puntos importantísimos y ahorita también lo habías mencionado al principio. Y es que siempre, siempre que llegan donde uno, llegan con la esperanza de que nosotros les demos esas herramientas, esas estrategias que le dimos a Pepito, que le dimos a Mario, que le dimos a Juanita, porque vemos que a estos niños que conocemos les funcionó, entonces qué rico que también yo las hiciera para que a mí también me funcionara. Y eso no solo con este trastorno, con muchos trastornos de la personalidad, emocionales, a nivel psicológico, psiquiátrico, con muchos diagnósticos que se dan desde la salud mental. No a todos les funcionan las mismas herramientas porque cada uno es un ser individual y lo que me pasa a mí o lo que pasa al interior de mi familia no es lo mismo que pasa al interior de la familia de este otro niño. Además, porque estamos esperando muchas veces y esa receta como papás, porque yo me incluyo ahí, esa receta como cuando uno le da una receta de hacer galletas, 2 tazas de harina, el azúcar, no, pues que a mí me gustan las recetas, las galletas saludables, antes usted las hace con harina de avena, no, pues que a mí, yo soy diabética, entonces yo no le puedo echar nada dulce, entonces usted la hace con esto, entonces es lo mismo que pasa porque no todos pueden hacer la receta de la misma manera, por eso es importantísimo ponernos en manos de profesionales de la salud mental que tengan esta habilidad de diagnosticar esto específicamente, porque mira que acabas de declarar también algo importantísimo y es todas las categorías que tiene este déficit de integración sensorial. Entonces, qué tan bueno que nos aclaraste eso y que lo mencionaste en varias ocasiones durante el live, porque tendemos mucho como papás a leer información de redes sociales, a irnos y a guiarnos por lo que nos dice nuestro vecino, si tenemos una hermana con mellizos y las dos tuvimos los hijos al mismo tiempo, ¿cómo no nos va a funcionar si somos hermanas y estamos hechas igual? Entonces, tendemos mucho a eso, a lo que dijo mi papá, a lo que dijo mi abuelita, a lo que me funcionaba a mí, inclusive con el déficit de atención, que muchos papás dicen, ah, no, yo pues viendo ahora todo lo que me hablan de mi hijo que tiene déficit de atención, con sin hiperactividad, pues yo era igual y mírame a mí, hoy por hoy soy todo un profesional, a mí nadie me hizo ninguna evaluación, nadie me hizo ninguna terapia, yo solito salí de ahí, entonces tendemos mucho a eso porque claro, los abuelos, inclusive ahorita estaba hablando con una paciente que tenía dudas, yo la invité a este live porque no tenía muy claro como el diagnóstico de su hijo. Me decía, estoy aquí, mejor dicho, en contra de la corriente, porque mi suegra me dijo que no, que yo que iba a venir a una cosa de esta sabiendo que eso era normal, que el niño estaba muy chiquito, mi esposo no cree, entonces por eso no está aquí sentado conmigo en la cita, pero yo sí tengo esta duda y yo sí, yo soy abogada, pero tengo estas dudas y necesito salir de ahí. Yo también le digo a los papás en ese punto, créale a esa intuición, a esa vocecita que le está diciendo a usted ahí, hay algo que no está funcionando bien en mi hijo, en contra de lo que sea, vaya y hágalo. No importa que usted se eche muchas por encima porque usted está haciendo lo contrario a lo que las personas le piden, pero una detección temprana a tiempo en un trastorno de un niño, para hacer un diagnóstico de un niño, mejor dicho, le favorece el resto de su vida, como les decía ahorita. Por acá Memeca dice,
usar esta estrategia de algo que disfruten, no los condiciona a que solamente se peinen si están viendo videos de sus canciones favoritas. Es mejor a veces hacerlo sin eso y que sin eso que disfruten. Lo que pasa es que nosotros siempre asociamos algo que les gusta y más hoy en día. Algo que les gusta es sinónimo de pantalla, ¿sí? Y es la estrategia que de pronto tenemos más a mano, o sea, todo el mundo tiene un celular. Y no hay nada más llamativo para el niño de hoy en día que un celular, porque le ofrece una cantidad de estímulos al mismo tiempo auditivos, salen pantallas, mueve, o sea, no es estático. A los niños de ahora los motiva y los enganchan cosas diferentes que tienen que ver con la parte tecnológica, porque no son monótonos, porque les está exigiendo como estar reaccionando a diferentes cosas en cortos tiempos. Entonces, para nosotros también es muy fácil darles el celular y darles la pantalla. Pero no necesariamente todo está mediado a través de ese tipo de estrategias. Los refuerzos positivos no necesariamente tienen que ser dispositivos tecnológicos. Ahí es en donde también yo debo aprender a conocer a mi hijo. Y parte de una de las cosas que nosotros hacemos dentro de la evaluación es precisamente hacer todo un análisis de cuáles van a ser esas fortalezas que nosotros vamos a tener para engancharnos de ahí como refuerzo positivo y utilizarlas en pro de facilitar ese procesamiento sensorial. Yo tengo un juguete básico, hay algunos niños que les gusta encajar, entonces yo puedo estar con juegos de encajar, de guarde, saque, vuelva y lo arma y de todo. No necesariamente tiene que ser un dispositivo. Y tú decías algo ahorita también que me parece que es muy importante resaltar, la detección a tiempo, porque la detección temprana me disminuye también, asimismo, el tiempo de estancia en la terapia. O sea, el objetivo no es que yo acompañe un proceso desde que el niño tiene 2, 3 años hasta que vayas a prestar servicio militar o hasta que haga el ingreso en la universidad. Ese no es un proceso terapéutico exitoso. Mi proceso terapéutico exitoso tiene que tener un tiempo y tiene que tener la posibilidad de medir el éxito, ¿sí? Entonces yo planteo disminución de defensividad táctil ante texturas viscosas. Esto tiene que tener un tiempo y tiene que tener la forma de medirlo de que está siendo exitoso. O sea, no puede ser solamente exitoso cuando va a la terapia. Tiene que tener la posibilidad de generalizarlo en diferentes ambientes. Entonces, esas estrategias como, por ejemplo, utilizar cierto tipo de refuerzos positivos encadenados a otras actividades de otros sistemas sensoriales es lo que me va a dar la posibilidad de que este chiquito aprenda, de que ese cerebro se organice y luego ya no va a necesitar de esos refuerzos, porque yo los voy a ir retirando poco a poco en la medida que yo veo que se va avanzando en el procesamiento. Entonces yo doy primero un poco, pero luego en el tiempo voy cambiando, voy quitando hasta extinguirlo y ya el niño aprendió a que ese no era un estímulo nocivo, ¿sí? Ese, por ejemplo, de que mientras que me peinan, ya no es tan nocivo porque ya mi cerebro ya no lo registra de manera tan exagerada porque aprendió a procesarlo. Por eso es importante la terapia. Sí, por eso es importante asistir, porque el objetivo de la terapia es que yo realice una cantidad de actividades dirigidas, organizadas por el terapeuta para buscar conexiones a nivel del sistema nervioso, unas conexiones, unas sinapsis que de pronto no ha logrado ese cerebro. Yo lo logro a través del juego, a través de la motricidad, a través de la estimulación sensorial. Voy haciendo que se crezcan esas redes y entonces de esta manera va madurando mi sistema nervioso y va disminuyendo la respuesta anómala. Ese es el objetivo de la terapia. Entonces aquí complementamos un poquito la pregunta que está haciendo Elena, Claudia, y es que, listo, es muy importante la terapia, lo vemos en todo. Yo pienso que en cualquier dificultad, desde la salud mental, no solo infantil, sino también adolescente y adulta, hay que buscar un profesional y hay que hacer terapia y hay que acompañarnos porque solitos no podemos salir de estas dificultades. Hay que reconocer que necesitamos la ayuda y Memeca decía ya más adelante que hay que tener paciencia con esos papás que nos cuesta, claro, a quién le va a gustar que le digan su hijo tiene esto, inclusive muchas veces que yo les digo a los papás,
mira, puede ser esto y esto no lo evalúa sino un terapeuta ocupacional, ¿cómo? Y eso, y me lo va a medicar, ¿y eso qué significa? O mira, es que tienes que ir donde un neurólogo, o sea, que le van a mandar pastillas, ay, no, yo no quería pastillas, no, no necesariamente, o sea, yo sé que para nosotros como papás es muy difícil aceptarlos, pero es darle tiempo a que lo acepten. Y en cuanto a esta pregunta que dice Elena, que cuando un papá no acepta y no reconoce que su hijo necesita esto, ¿cómo convencerlo de que lo que necesita es la terapia? Porque si hay cosas, pues que yo diga, ay, voy a llevar a mi hijo a donde la psicóloga para esta pataleta, o voy a ir a hacer esta terapia de pareja porque mi matrimonio está mal. Sí se necesitan dos, ahí sí se necesitan dos. En este tipo de terapias, obviamente también, pues porque el papá también tiene la patria potestad, pero o sea, no es alternativa, tiene que ir. ¿Cómo hacemos para convencer a este papá de que vaya? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Han visto casos así? ¿Les ha tocado hablar con el papá, hablar con la mamá, convencer al uno, convencer al otro? ¿O generalmente solo con el diagnóstico, con el informe se le entrega a los papás y ellos empiezan a ceder? Pues Ana, mira, es que partimos de que el papá está sentado en una consulta porque tienen conocimiento de que hay algo que está mal. Sí. O sea, en el momento en que se acepta llegar a la consulta por X o Y motivo es porque se acepta que hay algo que se necesita eh, para mejorar, para que mi hijo no sufra, porque realmente es eso lo que pasa, es que mi hijo sufre en el ambiente, mi hijo sufre porque no puede ir a jugar con sus otros compañeros, mi hijo sufre porque no lo invitan a las fiestas Fiestas. de años, o porque tiene mucha dificultad para relacionarse, o porque definitivamente el ambiente es tan desorganizador que el niño no lo disfruta, entonces yo prefiero no ir. Entonces, si yo estoy viendo que mi hijo sufre, pues esa es como mi primera motivación para escuchar, por lo menos, ¿sí? Yo le digo a todas las compañeras y de pronto a las niñas que en algún momento han sido estudiantes mías o que están en ese momento bajo alguna calidad de tutoría, y es que solamente tenemos el argumento desde el punto de vista académico, o sea, el conocimiento me respalda a mí la posibilidad de explicarle claramente a un padre de familia qué es lo que nosotros desde el punto de vista profesional consideramos que está pasando con su hijo y exponerle cuáles serían las vías que ayudarían al niño a mejorar esa dificultad. Cuando yo trabajaba en un colegio también, que yo creo que las personas que más lo tienen difícil es precisamente todas ese profesional de apoyo que hay dentro de los colegios, que son los que detectan la dificultad y cómo sentamos a este papá a decirle que el niño necesita terapia, ¿sí? Siendo sinceros, siendo respetuosos, siendo empáticos, pero siendo sinceros. No podemos caer en el error de, por no querer incomodar y disgustar al padre de familia, no decir, no, nuestra labor es informar. La decisión ya queda de parte de ellos, pero esa información debe ir lo suficientemente detallada, debe ir lo suficientemente clara para que ellos lo comprendan y debe estar respaldada en evidencia. O sea, yo tengo que tener la posibilidad y entre más educado sea el padre, más me va a exigir que lo haga así. Y es darle información adicional que él pueda leer, libros, artículos o algo, para que él identifique directamente qué es lo que puede suceder el hijo y que no sea solamente yo como profesional respaldando eso, ¿sí? Sino que hay algo. Otros, ajá, eso me parece importantísimo. Yo les digo muchas veces a los papás, mire, muéstrele de pronto otra investigación que se hizo, un caso, un testimonio, un caso real de esto que pasó y de esto que se descubrió y de este tratamiento que se hizo y se vio resultados. Bueno, no, es que está muy difícil convencerles que definitivamente no quiso leer, es que no les gusta, ta, ta, ta. Bueno, entonces empiece usted solo el proceso y empiece usted solo a llevarlo y los resultados se van a ir viendo y ellos van a ir viendo usted qué le está haciendo y últimamente qué está pasando con el niño, con la niña que está más distinto. Estoy haciendo este proceso, estoy haciendo esta terapia o estoy haciendo cuando van a los talleres de disciplina positiva, cuando reciben información de crianza consciente, estoy siguiendo estas herramientas y yo personalmente como mamá siento que me funcionan y que el niño también está teniendo cambios, entonces es porque funciona. Entonces ya ellos empiezan de pronto a sensibilizar un poquito con esto, porque también llegar a la presión y todo esto estresa también a los niños. A veces creemos y los subestimamos demasiado que no se están dando cuenta de nuestras discusiones, de nuestras peleas por alguna cosa que les pasa a ellos
entonces eso los estresa más y de pronto hay retrocesos en ese proceso que necesitamos lograr en los niños. Entonces, estas estrategias pueden servir, Memeca, creo que eras tú la que me hacía la pregunta, para convencer, pues para lograr que el papá se involucre. Más que convencer, es que se involucre en este proceso que va a ser beneficioso para el niño a largo plazo. Sobre todo Bueno, eso, parte de la educación. Si tú puedes educar bien a la familia para que acompañe el proceso, ellos a veces se demoran un poquito, pero en un momento dado dicen, sí, necesitamos una ayuda extra, no podemos solos. exacto. Y bueno, para cerrar la otra pregunta del millón, y es que los papás a uno siempre que uno les da, habla de un trastorno, les da un diagnóstico, dicen, ¿y si se va a curar? Y esto es de por vida, y va a ser funcional, y se va a casar, va a tener hijos, ¿qué va a pasar? Pues esto no es terrible, o sea, de esto nadie se muere, de esto, o sea, eso no quiere decir que si yo tengo de pronto un hijo o un adolescente con un trastorno de procesamiento sensorial, eso le vaya a impedir llevar una vida normal. No, pero sí se la puede dificultar mucho. Sí se la puede hacer, o sea, yo puedo subir el edificio de Coltejer, puedo hacerlo o por el ascensor o lo puedo hacer por las escaleras. De cualquiera de las dos maneras yo voy a llegar, pero ¿cuál camino voy a escoger? El menos, el que me dé menos dificultad, el que me genere mayor rapidez para llegar a la meta, o definitivamente me voy a ir a subirlo por las escaleras y de rodillas encima de todo. Entonces, es eso. Un trastorno de procesamiento sensorial simplemente te puede dificultar tanto, tanto, tanto la vida desde el punto de vista de la ejecución, que empieza a minarte tu autoestima, que empieza a minarte la posibilidad de relacionarte efectivamente con la gente que está en tu entorno, que empieza a dificultarte la facilidad que tienes para ejecutar diferentes actividades que son propias de tu edad o propias inclusive de tu formación profesional, pero que si tú no las detectaste a tiempo y no las empezaste a trabajar tempranamente, van a quedar en el tiempo y siempre van a surgir como una sombra que no te deja ser lo suficientemente exitoso. Entonces, por eso se confunde muchas veces el trastorno de procesamiento sensorial con niños con autismo, que en realidad lo que pasa es que siempre vienen juntos. Casi está descrito en la literatura que en un 87% de los niños que tienen un diagnóstico dentro del espectro autista viene asociado con un trastorno de procesamiento sensorial. O se confunde mucho con el déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Que en realidad son estas dificultades de O el procesamiento. obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. Exacto, entonces que empieza a impactar en las habilidades neuropsicológicas, en la parte de función ejecutiva, impacta tanto, tanto, ¿sí? Que se puede confundir entonces con un trastorno de déficit de atención. O sea, se cura, se aprende a manejar, o sea, es que hay algunas condiciones que hacen parte de mí y yo puedo mejorarlas tanto que en algún momento no necesariamente se pueden ver los síntomas, ¿sí? O las manifestaciones, sino que yo las aprendí a manejar o yo aprendí a anticiparme antes de que pueda desorganizar la conducta por algo que esté en el ambiente. Por eso les digo que hay muchas cosas que se trabajan centradas en el niño o en el paciente y hay otras cosas que son modificación o de la tarea que se esté haciendo, de la actividad que se esté haciendo o del entorno en donde yo me esté desenvolviendo. Súper bien, muchas gracias. No, estuvo genial este live. Los que acabaron de entrar no se lo pierdan, repítanlo, que va a quedar ahí grabado y también lo subo al canal de YouTube. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar acá con nosotros, por aclararnos todas estas dudas. Yo creo que todas las dudas quedaron claras y traté de abordar todas las preguntas. Me encanta cerrar los lives con una frase, algo que les quieras decir a estas personas que participaron hoy, como para que queden como con un abrebocas y con la sensación de que todo es posible en la medida en que nosotros también pongamos como mamás nuestro corazón y esta apertura a que nuestros hijos pueden manifestar cualquier síntoma y que los podemos acompañar también. Entonces, qué rico que cerremos este live con esto y bueno, te doy las gracias por haber participado con nosotros hoy acá y muy invitada para próximos temas.
Pues Hay muchas mucha gracias. tela que cortar. Es mi primer en vivo, estaba hoy debutando, es mi primer en vivo, siempre había estado en otras plataformas, pero me gusta mucho poder compartir con sencillez como las cosas que son de lo cotidiano, pero que vienen como de una estructura muy académica de atrás, pero que uno las vivencia desde lo cotidiano. Yo pienso que enfatizar en algo que tú dijiste, que también para mí es un lema básico, y es: crean en la intuición de ustedes como padres, como madres, como abuelas, como cuidadores primarios. Crean en esa intuición, primero. Y segundo, edúquense. Edúquense en lo que sucede con sus hijos. O sea, ese es el éxito en realidad. Las estrategias obviamente van a generarse desde el punto de vista profesional, pero si ustedes tienen una educación sobre lo que creen que es, lo que saben que está pasando con su hijo, ustedes también le van a poder pedir a los profesionales que los están acompañando nuevas formas de trabajo. Ay, doctor, o ay, a la terapeuta, o ay, a la persona pues que esté haciendo, o al profesor, yo leí en tal lado esto y esto y esto, ¿será que eso también le puede servir a mi hijo? Y si tenemos un buen acompañamiento, los va a orientar, les va a decir: sí, esto nos sirve, podemos hacerlo, o no, definitivamente esto no, por tales y tales razones. Entonces, desde la intuición y la educación parte el éxito de cualquier acompañamiento que se requiera para la crianza de nuestros hijos. Así es. Y por acá, Sandra, también para cerrar, nos dice: es muy importante buscar ayuda tanto para el niño y la niña como para la salud mental de los cuidadores. Así es, Sandra. Los cuidadores y los que estamos acompañando estos procesos de crianza y de desarrollo en los niños necesitamos también esos tiempos de calidad y buscar también nuestra salud mental y nuestro equilibrio para acompañarlos desde el corazón y desde la conciencia como adultos de que dependen de nosotros para muchas cosas hasta que maduren toda esa parte de la corteza cerebral y eso requiere mucho tiempo. Entonces, ánimo a educarnos, a leer, a indagar más sobre todos estos temas tan importantes que hoy nos tocó a nosotros, mañana de pronto a otra persona conocida. Y qué rico, ay, sí, qué difícil, pero qué difícil sacar el tiempo, es verdad, difícil sacar el tiempo, pero se puede lograr. Ahí poco a poco, no de todos los días, pero sí una vecesita al mes siquiera. Y bueno, nuevamente gracias, espero que te haya gustado y que esto sea un abrebocas para que sigas haciendo muchos lives. Y nos vemos, te mando un abracito y muchísimas gracias hasta que nos veamos personalmente. Anita, muchas gracias, y gracias a todos los que participaron. Listo, chao, chao a todos y gracias, chao.